Bueno, buenas tardes. Como les había comentado en el video anterior, tenemos 3 talleres para realizar en cuanto al tema de precipitación y que corresponden pues a esta semana y a la anterior, digámoslo así. Entonces, este taller corresponde al taller de precipitación media de la cuenca. Este taller lo tienen disponible ustedes en la plataforma. Está, pues creo que se llama precipitación media, es un PDF. La idea es que lo impriman y lo hagan a mano. Después de terminado hecho a mano, entonces me lo van a escanear y me lo van a enviar al correo para poder hacer la revisión. Entonces vamos a revisar qué tiene el taller. En la primera página, en la primera parte, pues tenemos un mapa, digámoslo así, un límite de cuenca. Lo que en este video vemos en un azul agua marina corresponde al límite de cuenca y tenemos 7 puntos correspondientes a estaciones pluviométricas que nos registran precipitación. Entonces, un poco más abajo tenemos una tabla, esta tabla, que es la que nos dice cuánto llueve en milímetros al año en cada estación. O sea, esa tabla me representa la precipitación media anual en milímetros de cada uno de esos puntos. Entonces los puntos están numerados de 1 a 7 y en esta tabla está de 1 a 7 y me muestra en milímetros cuánto llueve al año. Como ustedes ven, pues las precipitaciones son variables, van 750, 835, 1562 milímetros al año en cada una de las estaciones. Entonces esa es la información que necesitamos para determinar la precipitación media de la cuenca. ¿Qué vamos a hacer en este taller? ¿O cuál es el objetivo del taller? Determinar la precipitación media en una cuenca que en este caso contiene 7 equipos de medición de precipitación. ¿Por qué precipitación media? Entonces les voy a poner un ejemplo. Digamos que en esta cuenca solo tuviéramos el pluviómetro número 3, que es el que tenemos un poco centrado, el que está por acá. Digamos que solo tuviéramos este pluviómetro. ¿Cuál sería la precipitación media de la cuenca? Pues sería el valor del pluviómetro 3, que es de 1562 milímetros al año. ¿Por qué solo ese? Pues porque no tengo más instrumentos que me permitan medir en el resto de la cuenca. Por lo tanto, debo asumir, porque no tengo como más, debo asumir que la precipitación media para la cuenca es ese único valor. Pero como en este caso tenemos múltiples estaciones, es decir, tenemos 7 estaciones que tienen influencia en la cuenca, pues debemos determinar cómo se distribuye esta precipitación que tenemos en la tabla con relación al área de estas estaciones, ¿sí? Entonces debemos hallar la precipitación media de la cuenca para dar un único valor medio de toda esta área que está en azul, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hallar la precipitación media? Pues en este caso vamos a utilizar la metodología de los polígonos de Thyssen, que ya la habíamos visto en la presentación de precipitación, que consiste en construir un polígono o dibujar un polígono asociado al área de influencia que tiene cada una de las estaciones respecto a sus vecinas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la metodología? Entonces, aquí me plantean, en la figura se presenta una cuenca en la que se necesita estimar la precipitación media anual. Esta sería mi fórmula para la estimación de esa precipitación media. Es la sumatoria de la multiplicación de la precipitación por el área de cada polígono sobre el área total. O sea que vamos a construir polígonos por cada estación, vamos a calcular el área de esos polígonos y con relación al área y la precipitación que caiga en cada área vamos a aplicar esta fórmula. ¿Sí? Es muy sencillo. Entonces aquí dice PI es igual a la precipitación anual en el polígono I, o sea de cada estación, y el IAI es el área del polígono AI, y el área total pues es el área que me dé de la sumatoria de las áreas de cada polígono. Es bastante simple realmente. En la segunda parte del taller me describe un poco cómo construir o cómo
dibujar los polígonos, cómo trazo los polígonos. Entonces dice, trazar los polígonos de Thyssen. Entonces dice, unir las estaciones pluviométricas formando triángulos con las estaciones adyacentes, un poco lo que les había mencionado ya en el video anterior. Ubique el punto medio de cada uno de los lados del triángulo trazado y trace una línea punteada, que llamaremos la mediatriz. Después, uniendo las mediatrices se va a trazar los polígonos de Thyssen. Bueno, vamos a hacer primero esa parte y después ya miramos cómo estimar el área de cada polígono, que es pues mucho más sencillo. Esta es la parte, digamos, complicada o más difícil del taller, que no es difícil, sino que es largo y de cuidado. Si no trazan adecuadamente los polígonos desde el inicio, el taller pues les va a quedar mal. Entonces deben tener en cuenta eso. Entonces vamos a revisar cómo trazar esos polígonos. Bueno, entonces para trazar los polígonos vamos a retornar al mapa. Aquí en el mapa, pues como lo dice la primera parte, dice trazar los polígonos. Una las estaciones pluviométricas formando triángulos con las estaciones adyacentes. O sea, voy a utilizar solo las estaciones adyacentes para formar mis triángulos. En el caso de este mapa, entonces, ¿cuáles son las estaciones adyacentes de la estación 1? Serían la 2 y la estación 3. Entonces vamos a formar un triángulo con estas dos estaciones. Yo les voy a explicar para uno de los casos. Voy a hacer un polígono y ustedes ya se encargan de hacer el resto. Entonces, primero vamos a trazar. Entonces, me ubico aquí y trazo una primera línea, trazo una segunda línea aquí, trazo una tercera línea aquí. Entonces, como pueden ver, ya formé el triángulo que me dice aquí. Una de las estaciones pluviométricas formando triángulos con las estaciones adyacentes. Entonces, mira, tengo aquí una estación adyacente y estación adyacente y formo un triángulo. En ningún caso yo voy a formar un triángulo con la estación 1 y 5. ¿Sí? No es adyacente porque ya está adyacente la 3. Ni voy a formar triángulos con la 3 y la 7, sino con la 5 y la 4. ¿Sí? Es un poco lo que hay que hacer. Vamos a trazar el triángulo para la siguiente, para que me entiendan un poco mejor. Entonces, voy a hacer con la estación 3. Las adyacentes, ¿cuáles son? La estación 4 y la estación 2. Entonces, si ustedes ven, aquí coincidió justo con la línea real de la cuadrícula, pero aquí va una línea también. Aquí viene la otra, entonces miren, aquí tengo un triángulo entre 2, 3 y 4. Aquí tengo un triángulo entre 1, 3 y 2. ¿Sí? Entonces aquí ya formé los primeros dos. Ya debo seguir de aquí en adelante entre 3, 5 y 4, entre 5, 4 y 6, entre 6, 7 y 5, entre 6, 4 y 5, ¿sí? Formando todos los triángulos. Entonces es lo que primero me indica. Una de las estaciones pluviométricas formando triángulos con las estaciones adyacentes. 1, 2. Ubique el punto medio de cada uno de los lados del triángulo y trace con una línea punteada la mediatriz. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo es eso. Lo primero que debo hacer es ubicar el punto medio de cada una de las líneas del triángulo. Entonces lo que hago es con la regla pararme aquí y medir cuánto hay desde aquí hasta aquí. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 3.5. ¿Sí? ¿Cuánto es la mitad de 3.5? Sí, 3.5. Entonces tenemos 1,5 para 3 y 2,5. Entonces 1,75. Entonces decimos que aquí es la mitad. Entonces hago un señalamiento aquí y esto me indica que es la mitad. Hago lo mismo para los tres lados. Entonces voy a hacer lo mismo para este lado de acá. Vamos a verificar. Aquí tengo 4.1, entonces la mitad serían 2,05, o sea, entre la rayita del 2 y el 2.1.
esta sería mi otra mediatriz. Voy a mi última mediatriz, que sería esta. Entonces vamos a medir acá. Tenemos 3.3, o sea, 1.5 y 1,5 más, o sea, 3.65. Esta sería mi mitad. Entonces ya tengo definidas las mediatrices. Lo que me pide aquí: ubique el punto medio de cada uno de los lados de los triángulos trazados y trace una línea punteada, la mediatriz. Entonces aquí viene la parte un poco complicada, y es que yo debo proyectar estas mediatrices. Debo hacer una proyección de estas mediatrices, porque la proyección de estas mediatrices me va a construir los triángulos, son las que me van a definir los triángulos. Pero esa proyección debe hacerse con un ángulo de 90 grados respecto al trazo original del triángulo. ¿Cómo tendría que hacer eso? Bueno, con un transportador, una regla T, ¿sí? Digamos que no tenemos eso, entonces vamos a ser creativos. Vamos a utilizar la regla que tenemos. La mayoría de estas reglas ya vienen transparentes, y se asume que en la regla las líneas de cada uno de los números, estas lineecitas que están en negro pintadas en la regla, ya tienen un ángulo de 90 grados respecto al trazo superior de la regla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Préstenme mucha atención en esta parte, y esto es detallado para poder que les queden bien. Ustedes van a ubicar la línea del número con la línea que trazaron del triángulo. Miren. Entonces, cuando yo logro ubicar este punto y me paro ubicando ya la regla sobre la mediatriz, yo garantizo que tengo en ese punto un ángulo de 90 grados. Debe coincidir perfectamente esta línea del número con la línea que viene trazándose del triángulo. Después empiezan a deslizarse, si yo me muevo así, y empiezo a deslizarme hasta llegar a el trazo que hice, ¿sí? Cuando estoy seguro de que estoy bien ubicado en la mediatriz con el ángulo 90 grados, pues yo voy a hacer una proyección. ¿Por este lado hasta dónde? Pues hasta el límite de cuenca. De ahí para allá, pues ya no me interesa. Y para acá, hasta donde más o menos sé que se me va a encontrar con la que viene de acá y la que viene de aquí. Entonces miren, yo lo trazaré hasta ahí, no necesito más. Voy a hacer el trazo de la siguiente. Hago el mismo ejercicio. Me paro ubicando el ángulo de 90 grados. Me paro en la mediatriz y hago la proyección. ¿Aquí para dónde? Pues aquí donde se va a encontrar con el otro polígono que sube y el otro que viene aquí que no hemos hecho. Y para allá proyecto hasta donde, un poco más de donde se cruzan. Mira, aquí ya se me cruzaron estos dos puntos, ¿sí? La proyección de esta y la proyección de esta. Ahora, pues aquí es muy fácil verlo. No deben tratar de que coincidan. Deben hacer la proyección de 90 grados en los tres casos para poder que funcione y que quede bien hecho. Entonces van a hacer, voy a tapar aquí un momentico. Me voy a ubicar en 90 grados y me voy a parar ahí, ¿sí? Cuando lo ubico y me paro ahí y destapo, la regla debería coincidirme muy cerquita en la proyección. Entonces miren que lo que tengo es 1 milímetro de diferencia. Eso es aceptable, pues esto es un trabajo que estamos haciendo manual, no va a ser perfecto, pero es aceptable que quede con unas pequeñas diferencias. Entonces les voy a mostrar. Entonces para acá, ¿hasta dónde proyecto? Hasta el límite de cuenca. De para adentro, pues hasta donde se encuentre. No necesito más. Miren que aquí ya hay un punto donde se encuentran los tres puntos. No deben forzar a que se encuentren. Ellos, si ustedes proyectan adecuadamente los 90 grados, se van a encontrar en ese punto medio. Listo. Voy a hacer otra proyección. Voy a repetir el ejercicio para las otras dos para que quede un poco más claro. Entonces vuelvo a lo mismo. Mido la mitad del trazo del triángulo. Entonces aquí tenemos 4.1, entonces la mitad es 2.05, justo aquí en la línea.
Coincide muy bien con la línea de la cuadrícula ya existente. Vamos a mirar el otro. Vamos a mirar cuánto mide acá. Tenemos aproximadamente 3.8. Entonces sería 1.9. La mitad. ¿Sí? Y hacemos lo mismo. Proyectamos con ángulo de 90 grados. Entonces vamos a mirar cuánto nos da en este caso. Cómo nos da. Entonces hacemos lo mismo. Ubicamos la línea de la regla sobre la línea del trazo. Muy bien. Y proyectamos. Hasta ahí porque ya se encontró con la otra. Y de aquí para afuera, hasta donde más o menos sé que se va a encontrar con los otros. En este caso no he trazado más. Y hago lo mismo en la inferior. Me paro. Y pues aquí hay una evidente coincidencia en la línea de la cuadrícula. Y aquí tenemos el encuentro de los 3 puntos. ¿Sí? Entonces, ese mismo procedimiento deben repetirlo para las otras. Trazar los triángulos, medir la mediatriz y hacer la proyección. En este caso en el que yo estoy aquí, ya tengo trazados 2 polígonos de 2 estaciones. Se los voy a mostrar, ya los voy a repintar con lapicero porque los tengo seguros. Y sería el de la estación 1 y el de la estación 2. ¿Cuáles son los polígonos? El resultado de las uniones de la proyección de las mediatrices. O sea, estas líneas punteaditas sería el resultado. Ojo, que hay que tener en cuenta no proyectar en exceso para que no se enreden después. Proyecten solo lo necesario, ¿sí? Porque si cogen esta línea y la proyectan hasta por allá, se les va a cruzar con la otra y se les va a tornar más complicado. Entonces, por ejemplo, aquí este es mi punto de encuentro. Entonces mi trazo del polígono será desde el límite de cuenca hasta ese punto de encuentro. De aquí para arriba hasta el límite de cuenca. Aquí hay un nuevo punto de encuentro. Entonces será desde aquí hasta el límite de cuenca. Este no rayó muy bien. Y aquí desde el punto de encuentro hasta el límite de la cuenca. Ustedes vieron que yo lo hice con lápiz al principio. Y esto ya lo estoy haciendo con lapicero es porque ya es el definitivo. ¿Qué tienen que hacer después de que hayan terminado de trazar con lapicero los polígonos? Pues borrar lo otro. Lo demás ya no lo necesito. El resto ya es sobrante, ya solo ahí necesito la influencia que me tienen los polígonos, el área de influencia del polígono, y no necesito más los triángulos. Entonces en este caso, si ustedes pueden ver, ya tengo 2 polígonos construidos. De la estación 1, que es este pedacito, y el de la estación 2, que es este de acá. A la medida que ustedes van construyendo, miren que aquí, por ejemplo, se va a ir construyendo el de la 3, aquí hay un lado, y el otro subiría para allá, y ese sería el de la 3. Importante, pregunta, a manera de pregunta de reflexión. Estación 1, miren que está fuera de la cuenca, igual que la estación 7. La estación está ubicada fuera de la cuenca, ¿sí? Pero la lluvia que cae en esta área no va a decir, uy, ese es el límite de la cuenca, de aquí no paso para acá, no. La lluvia está alrededor de la estación, por lo tanto, así el equipo esté instalado fuera del límite de la cuenca, aquí hay una pequeña área de influencia de la precipitación que cae en la estación 1, que es la que tenemos acá. ¿Sí? Entonces aquí está. ¿Cuál es el polígono o el área de influencia? Lo que está delimitado por su polígono y el límite de la cuenca. Solo esta parte de acá. ¿Listo? En este caso de la 2, solo esta parte de acá. ¿Listo? Bueno. Entonces hasta ahí ya tenemos lo que dice acá. Ubique el punto de la medio de cada uno de los trazos, triángulos y trace una línea punteada, la mediatriz, eso ya lo hicimos. Uniendo las mediatrices se van trazando los polígonos de Thyssen. Fue lo que acabamos de hacer. Listo, ya se trazó el polígono de Thyssen. Bueno, ahora pasemos a donde dice 2.
estime el área de cada uno de los polígonos o de cada polígono. Entonces, ¿qué dice aquí? Cuente el número de cuadros completos dentro del polígono. Creo que esto ya lo han hecho en cartografía, que es generar una cuadrícula donde cada cuadro de la cuadrícula es de un área conocida y simplemente determino mediante el conteo de cuadros completos e incompletos. ¿Sí? Entonces aquí tengo, cuento el número de cuadros completos dentro del polígono, cuento el número de cuadros incompletos dentro del polígono, estimo el área y completo la tabla. ¿Cuál tabla? Esta tabla que tenemos aquí, que es la tabla de los resultados. Entonces vamos a mirar cómo es el cuento de los cuadros. Entonces, aquí en el taller hay algo muy importante. Dice, cada cuadro tiene un área de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, de entrada ya tenemos el área de cada una de los cuadros que están en esta cuadrícula. ¿Cómo es la fórmula para calcular área? Es muy simple, es los cuadros completos más los cuadros incompletos sobre 2. Muy importante. Cuento cuadros incompletos, los divido sobre 2 y ese valor se lo sumo a los cuadros completos. Eso me va a dar un número. Y como sabemos que cada cuadro es 1 kilómetro cuadrado, simplemente es llevar ese número a kilómetros cuadrados. Voy a mirar aquí. Entonces, aquí tengo cuadro incompleto. Entonces, voy a contar los incompletos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aquí hay uno chiquitico, 20, 21, 22. Entonces tengo 22 incompletos, entonces 22 sobre 2. Esto es igual a 11. Ahora, los completos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 completos. Entonces, 16 y 11 son 27. Entonces tengo 27 cuadros en esta área. Y como cada cuadro es 1 kilómetro cuadrado, entonces lo que tengo ahí son 27 kilómetros cuadrados. Qué pena, aquí no alcanzaron a ver la suma. Pero entonces 22 incompletos sobre 2, tenemos 11, más los 16 completos, entonces 16 y 11 tenemos 27 kilómetros cuadrados, porque cada cuadro de lo que dijimos acá es 1 kilómetro cuadrado según esto. ¿Sí? Entonces 27 kilómetros cuadrados. Listo, entonces tenemos 27 kilómetros cuadrados. Ese es el área de el polígono 1, ¿sí? O sea, el área de este polígono que ya trazamos. Asimismo voy a contar el área del polígono 2 y asimismo para el 3, para el 4, para el 5, el 6 y el 7. Listo, así determino el área. Ahora, ¿cómo lleno esta tabla que tengo acá? Es muy sencillo. Dice precipitación anual, estación pluviométrica, área del polígono. Entonces recuerden, aquí de pronto no está, pero esta precipitación es en milímetros. Cuidado con las unidades, siempre deben ir unidades. Bueno, entonces miren que estos valores que hay aquí son los mismos valores que están en esta tablita. Entonces de ahí viene, ¿no? Que es la precipitación de cada uno de las estaciones. ¿Qué es ahí? El área que ustedes van a calcular por cada uno de los polígonos. Entonces, para la estación 1, ya la calculamos, es 27 kilómetros cuadrados. Entonces, aquí van a poner 27. Aquí en ahí vamos a ponerle kilómetros cuadrados. ¿Listo? 27. Bueno, entonces ya tenemos los 27 kilómetros aquí para la estación 1. ¿Qué es PI por ahí? Pues PI por ahí. ¿Eso en qué unidades me queda? Entonces, ¿qué unidades tendremos aquí? Milímetros por kilómetro cuadrado. Entonces, vamos a mirar el primer caso. Entonces, tenemos acá
Es tan simple como 750 por 27. Me da 20.250. Entonces ese valor iría aquí. 20.250. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Pues repetir todo para cada uno de los polígonos. Cada una de las áreas las voy a poner acá. Y cada uno de los resultados de la multiplicación los voy a poner acá. Área total, ¿cuál será? La sumatoria de este nivel de área. P por ahí, que aquí hay esta misma unidad que tenemos acá, pues aquí es el total de lo que tenemos acá. ¿Sí? Listo, aquí tenemos un total, aquí tenemos un total. Finalmente, ¿qué vamos a hacer acá? Es esta área, perdón, este resultado que nos dio acá sobre este total sobre el área total que viene de aquí. ¿Sí? Entonces, este resultado sobre el área total. Ojo con las unidades, aquí tendríamos milímetros kilómetro cuadrado sobre kilómetro cuadrado. O sea que cuando terminemos los kilómetros se eliminarían. Y lo que tendríamos son milímetros año. Que recuerden que estamos haciendo, hallando la precipitación media anual. Y eso sería el total del ejercicio. Este sería el taller de polígonos de Thyssen o el taller de precipitación media a partir de la metodología de polígonos de Thyssen. Eso es todo. La idea es que lo elaboren completo, lo escaneen y me lo envíen. Tenemos parcial el día de mañana, lunes festivo. La idea es que trabajen esto como si fuera la clase del lunes y me lo envíen a más tardar el jueves para subir las notas de este taller con las del parcial. Si tienen alguna duda, pues me escriben al correo y trataré pues de resolvérselas. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.